el fenómeno y talento natural, Babasi. Hablar sobre Babasi tiene para mí un sentido especial, puesto que le conocí a finales del año 1963. En aquellos años todo el mundo hablaba del fenómeno Babasi y todo el mundo quería ser como él. Precisamente en estos años estamos en la cuna de otros fenómenos y tuve la suerte de estar inicialmente entre ellos. Y esto necesita una pequeña aclaración. Ethelsvoogd, que había obtenido en el Campeonato Juvenil de Holanda de 1961 el primer lugar, fue subcampeón de Holanda de mayores en el año 1962. Holstvoogd sería, a partir de septiembre de 1962, con 19 años, mi futuro amigo y maestro. Una amistad que resultó en la obtención de mi título del campeón juvenil de Holanda, 1963, después de haber batido en los preliminares a mi oponente Toon Sijbrands, en enero de 1963. Una vez llegado a Apeldoorn, conocí al gran Pieter Rosenburg, campeón del mundo en los años 1948, 1951, 1952 y 1954. Era un hombre conocido por una posición que llevaba su nombre, la posición Rosenburg, Y. Aparte de esto era un gran renovador en el juego de damas. Otro jugador holandés muy fuerte en aquellos años era Reinier Zellskeyer. Rosenburg, debido a sus estudios universitarios, no pudo participar en varios campeonatos de Holanda, y su participación en el año 1963 era una reentrada en la arena. Holstvoogd me habló en varias ocasiones sobre Babasi. Él ya le había conocido en otro torneo de Brinta en el año 1962 que también ganó Babasi. De este torneo Holstvoogd me envió en 2010 algunas fotografías para mi reportaje. En una de estas fotografías vemos que Babasi come la papilla Brinta y la verdad es que esta comida le encantaba a Babasi comer por la mañana. Al final del año me invitaron para jugar en el torneo internacional Brinta juvenil en Logethan-Sappemeer. El torneo de Brinta se celebraba en Hotel Struve, donde Babasi y Mansour Kouaté también permanecían a veces. En aquellos años las habitaciones no eran tan modernas como hoy en día y se tenía que subir hacia las habitaciones mediante una escalera muy estrecha. Era una situación muy incómoda para los reporteros que tenían que subir por esta escalera sus enormes aparatos pesados, con el fin de poder hacer un reportaje a Babasi. También permaneció una vez en Hotel Struve el presidente de la Federación Senegalesa del Juego de Damas, el señor Dieme, y el tiempo era muy malo en estos meses. Semanas después mandó una carta postal al Hotel Struve, con el texto, «He encontrado otra vez que perdí en su país». Conviene fijarse ahora en este grupo juvenil del tercer torneo de Brinta, de los años 1963 y 1964, localizado en la escuela de Dr. Boschol, de la ciudad de Sappemeer. Un torneo que tuvo como sponsor al grupo La Real Scholten, con la colaboración complaciente del ayuntamiento de dicha localidad. El organizador, Siep Mensonides, también ha pensado esta vez en un grupo para la juventud. Pero este grupo tuvo jugadores notables. Según los periódicos locales, participaron el niño prodigio suizo Andreas Kirchen, de Basilea, de 14 años, el campeón juvenil holandés Robert Westerveld, de 16 años, el niño prodigio de Ámsterdam, Toon Sijbrands de 13 años, y un desconocido jugador muy juvenil, de apenas 10 años, Arn Wiersma. Allí en Logethan-Sappemeer perdí mi primera partida contra el joven Arn Wiersma, lo que era una gran sensación en el mundo damístico. El suizo Andreas Kirchen supo empatarme en el último momento, lo que era una gran decepción para mí, puesto que él tenía que haber perdido. Algunos años después Kirchen se convirtió en gran maestro. También perdí de Toon Sijbrands. Cuando el torneo había terminado tanto Sijbrands como yo perdimos el tren a Ámsterdam, y así conjuntamente tuvimos que dormir una noche más en el Hotel Struve, donde el dueño del hotel, con preocupación en sus ojos, se hizo cargo de nosotros dos cuando nos vio aparecer otra vez en el hotel. Entonces tuve tiempo de hablar largamente con Sijbrands y le pregunté si su idea era hacerse campeón del mundo, lo que me contestó afirmativamente.
De esta forma llegué a la conclusión de que no estaba solo y que nunca tendría el nivel de Sijbrands, ni de Wiersma y que mi carrera nunca podría ser como jugador profesional del juego de damas. Mi nivel era el de Andreas Kirchken, pero esto no era suficiente para mí. Entonces comuniqué al mundo entero de que estos dos jugadores eran futuros campeones mundiales. Cuando me preguntaron el motivo contesté simplemente, porque a mí me han ganado. Esta observación fue contestada con burla y con risitas, pero Tom Sijbrands logró esta hazaña en 1972 y 1973, y después fue considerado siempre como uno de los mejores jugadores del mundo. Con Arne Wiersma sigo teniendo amistad y este fue campeón del mundo en los años 1976, 1977, 1981, 1983 y 1984. También el niño prodigio, Andreas Kirchken, sería en muy poco tiempo gran maestro y se situaría entre los mejores jugadores del mundo. Sea lo que fuere, el caso es que en el torneo Brinta conocí al talento natural Babassi de Senegal, que ganó el torneo después de haber ganado al campeón de Holanda 1962, Windegem. El simpático Babassi era el motivo de que comencé a interesarme por los idiomas. No entendí lo que me decía en francés, tampoco el alemán de otros jugadores o el inglés del italiano Laporta. De repente vi Holanda como un país muy pequeño y comencé a interesarme vivamente por el extranjero y por el aprendizaje de los idiomas. En el año 1964 no defendí mi título juvenil por motivo de estudios. En 1965 logré un tercer lugar en el campeonato provincial, categoría mayores, tras Sijbrands después de haber ganado al campeón nacional 1962, Windegem. En aquellos años los mejores jugadores estaban siempre en 2 de las 11 provincias, es decir, en mi provincia Nordjylland y en la de Zuideland. Mi maestro Ethelsborg terminó en el 4º lugar. Como en aquellos años los mejores jugadores mundiales estaban en Rusia y Holanda, me consideraba entre los mejores 100 jugadores del mundo, pero a pesar de esto no quise seguir mi carrera damística. Me atraían mucho más el extranjero y los idiomas. El año 1965 era también para mi maestro Ethelsborg el último año de su carrera damística. Seguía jugando hasta su muerte en 2010 el juego de las damas, pero ya no quiso participar en torneos. Sus estudios de economista también eran más importantes y pronto tuvo un trabajo importante en Holanda como gerente de la política en el Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo. ¿Qué sabemos de estos 3 jugadores en los años venideros? Pues, Tom Sijbrands sería campeón juvenil de Holanda en 1964, participando en el Campeonato de Mayores de Holanda desde 1965 y campeón del mismo en 1967. Años más tarde fue campeón del mundo, precisamente en el año 1972. Arne Wiersma, campeón juvenil de Holanda en el año 1966, participó en el Campeonato de Mayores de Holanda desde el año 1967, cuyo campeonato ganó en el año 1972, y campeón del mundo en el año 1976. Andreas Kirchken sería número 5 en el Campeonato de Mayores de Europa en el año 1965. El jugador más simpático del torneo Brinta era el belga Maurice Verlaine, que constantemente comía panes de pasa en el Park-Hotel en Sappemeer. El italiano Francisco Laporte nos dijo que, debido a nuestras edades, a las 11 de la noche era tiempo para nosotros irnos a la cama. No lo tenía en secreto, este italiano, que apreciaba sobre todo las bellas mujeres, pero ¿quién se va a enfadar por esto? El francés Claude Gournier, que por la mañana comía 2 biftecs encubiertos por huevos. Se entiende con esto que el personal de la cocina del Hotel Struve lanzaba en más de una ocasión profundos suspiros. ¿Y qué decir del francés Michel Isard, que disfrutaba hacer carreras con la bicicleta del dueño del hotel, a lo largo de los canales perfumados? El rey del baile twist era Valois Smith, un joven delgado de Paramaribo. Pieter Bergsma y el gran maestro internacional, Reinier Cornelis Geyer, eran los oradores más codiciados por la radio.
Debería ser en los años 1963 a 1964 que Babasi regaló un collar a la señora Msniekus, de Ogezand, cuando el senegalés participaba en el torneo Brinta, que se celebraba en Hotel Struve. Babasi permaneció en aquel momento en el Hotel Faber y la verdad es que Babasi, el jugador que en una mirada adelantaba 9 jugadas en el tablero, se sentía muy a gusto en Ogezand Sapemeer, y como muestra de agradecimiento regaló a más de una persona un collar. Menciono todo esto, porque gracias a Babasi en aquellos años el juego de las damas ganó enormemente en popularidad en Holanda. Desde el año 1965 Babasi iba a tener serios rivales en Toon Sijbrands, Arnwiersma y Andreas Kirchen. Pero todo esto en el año 2012 es ya historia. Si es verdad que Babasi cambió totalmente mi vida.